Cuando la muerte recorrió Egipto, solo una cosa podía proteger a los hogares: la sangre del cordero. Esa noche no se trataba solamente de Israel, apuntaba a Jesús. Bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio de confianza. Estamos en un nuevo episodio, tenemos nuevas historias de contar, una lección genial que hablar con ustedes, ¿no? Con nuestros televidentes. Estamos muy contentos de estar aquí, estamos con Cristian. Preséntate, Cristian. Hola, soy Cristian. ¿Sabes? Justo la lección pasada hablaba de que parece esos capítulos de telenovela, ¿no? De que mañana qué será, ¿no? Y que habrá mañana, ¿no? La semana pasada hablamos de algo del faraón, con las plagas y todo, qué significaba cada plaga. Y esta semana vamos a estar profundizando otro poquito más, hablar de otro capítulo, a ver qué nos prepara. Sí, un tema bastante chévere, ¿eh? Estamos también con Bianca, estamos contentas de tener un abracito. A mí no hay abrazos, ¿no? Duelen. Que ya es costumbre de los dos. Sí. Son sus tiempo, cosas. Hace tiempo que no la teníamos acá, ya vino de vuelta para hablar con nosotros. Tenemos una lección muy interesante, pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. ¿Quieren que la haga yo? Que la haga la invitada. Ay. Ouch, ok. Bien, entonces ahí en estas casas inclinemos las cabezas para orar. Querido Padre, que te encuentras en los cielos, te damos muchas gracias por este día que nos otorga estar aquí, Señor, unidos en este espacio. Que podamos hablar acerca de la escuela sabática y todo lo que digamos y hablemos sea para tu honra y gloria, y que el mensaje que tengas para nosotros lo pongamos en práctica. Cuídanos a todos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien. El título de esta lección se llama El corazón del faraón se endurece. Pero antes de profundizar en lo que habíamos dejado la anterior vez que grabamos la lección, vamos a hablar de un tema muy interesante que nos pasa a nosotros los cristianos, ¿no? Hay como que un poco un conflicto, ¿no? Uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los cristianos fieles es entender qué papel desempeña Dios en nuestras vidas, ¿no? La voluntad de Dios, nuestro futuro, ¿verdad? Hemos escuchado muchos que dicen, para estar bien con Dios debes hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es algo súper difícil. Es saber ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Porque tal vez la voluntad de Dios en la vida de tuya o la de Bianca sea diferente, ¿no? Pero buscar la voluntad de Dios en mi vida, porque es fácil decir, no, es que debes hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Exacto, puede ser algo perjudicial o puede ser algo bueno, depende, porque a veces... No creo que sea perjudicial, que la voluntad de Dios... Si hablamos de perjudicial, me estoy refiriendo al tema de que siempre nos pone pruebas para probar nuestra fe y si nosotros de verdad confiamos en Él. Porque, seamos sinceros, a la mínima prueba todos ya decimos, no puedo, y me incluyo. Porque incluso ahorita yéndome por esa parte, cuando estamos pasando por el desierto de la vida, en ocasiones pasamos por cosas muy difíciles y decimos que se haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, un claro ejemplo, un familiar de nosotros está enfermito y está súper enfermo. Y oramos para que se haga la voluntad de Dios, pero realmente nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros decimos lo que en nuestro corazón dice, que se recupere y no se muera, ¿no? Pero Dios permite que esa persona vaya al descanso. ¿Cuál es la voluntad de Dios, no? Yo creo que es muy difícil porque, o sea, yo siempre lo he visto así, yo creo que es muy difícil saber lo que es la voluntad de Dios porque Dios ya no es como antes. Dios no va a bajar y te va a hablar, te va a decir, mira, mi voluntad es esta. O no va a decirte una oración, mi voluntad es esta. Entonces yo creo que a veces uno como ser humano, como persona, se frustra diciendo, yo quiero hacer esto, pero si no es la voluntad de Dios. Claro, si algo que me puso ahorita que lo que mencionó Cristian, me hace acuerdo un versículo, no recuerdo si está en la Biblia, pero habla de que ciertas personas no van a poder soportar lo que es el fin de los tiempos, porque aparte que son personas viejitas y ya tuvieron su tiempo, por eso es que Dios les manda el descanso, porque sabe que aunque sí son fieles esas personas, no quiere que sufran más, así que por eso les manda el descanso. Claro, pero ya, bueno, ahí está hablando en los tiempos de angustia, en la persecución, que va a permitir el descanso a aquellas personas que no van a tolerar, ¿no? Pero aquí hablaba, nos ha pasado de que nosotros tenemos hacemos cuando decimos Dios,
vemos que es un Dios todopoderoso, que lo puede todo, que a veces curar de un cáncer o algún problema económico es el dueño del oro, el dueño de todas las riquezas del mundo. ¿Qué es darle algo de dinero a un pobre que está sufriendo de hambre? Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios realmente? ¿Que esa persona sufra? Yéndonos no saliéndonos un poco de tema, yéndonos al tema, ¿cuál era la voluntad de Dios hacia la circunstancia del faraón y toda la cuestión? Claro. Bueno, este tema siempre ha sido objeto de un intenso debate y aquí entra la doctrina de la predestinación, ¿no? Nos van a fundar, creo, por esto, porque es algo bastante debatible, ¿no? Claro, que le deja como que poco margen a lo que es el libre albedrío, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que a lo largo de la historia de la protesta y todo eso han tenido como que la predestinación ha tenido diferentes significados, yo creo. Claro. ¿Verdad? Oye, mira, antes de llegar a la predestinación, a mí me llamó mucho la atención una pregunta que hay aquí. Dice, ¿obliga a Dios a unas personas a actuar en contra de su voluntad para responder a la oración de otras personas? Se me vino a la mente un chiste, bien random, fúndeme nomás. A ver. Estábamos estaba en la iglesia, una visita, hice un pedido de oración, dice, porque mi negocio no está yendo bien y quisiera que Dios lo bendiga. Dice, bueno, hermano, dice, ¿por qué? ¿De qué se trata su negocio? De una funeraria, dice, quiero que haya más muertos. Ahora, yéndonos en base a la pregunta, dice, esta persona de muy sincero corazón está pidiendo, pero como dice aquí, como dice aquí, dice, obliga a Dios a unas personas a actuar en contra de su voluntad para responder la oración de otras. Es decir, mi abuelita está por fallecer, va a contestar la oración de él para que, ¿sí me entiendes, no? Pero no es así, ¿no? No, sí, vamos a seguir funadísimos. ¿Dirige Dios las decisiones de una persona? No, porque se iría en contra del libre albedrío, ¿no? Claro, exacto. Como digo, siempre he tenido como que diferentes significados y la verdad la que no me lo voy a venir, pero igual en parte tiene lógica, tiene mucha lógica, porque claro, tal vez lo que a mí me va mal, tal vez a otra persona sí le va realmente bien, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más bonito. Por ejemplo, hemos visto la imagen del león que lleva días sin comer. Dice, Señor, dame el alimento de hoy, ¿no? Y está el venado orando, mi Dios, protégeme este día que no me coma ningún león. Ya, ahí está mejor, ¿no? Sí, está más suavecito. Más suave. Bueno, aquí dice, Agustín, el obispo de Hipona, en el norte de África, sostenía que la predestinación significa que Dios decide el destino humano, que Dios da su gracia libremente a quienes Él elige. ¿No? Es decir, tú estás, al momento que naciste, estás predestinado a salvación o a perdición, sería, ¿no? Claro, esto fue lo que dijo este obispo. Y luego también hubieron otros, bueno, y en ese momento no aceptaron como que eso es lo que él dijo. Y luego Martín Lutero y también otros protestantes de esa época también utilizaron, en base a lo que él dijo, también utilizaron lo mismo y también un pensamiento parecido, ¿no? Y aquí entramos a la lección porque la historia de Moisés con el faraón se trata, yo creo que de mucha predestinación, ¿verdad? Sí, incluso hay versículos que te dicen, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay versículos que decía, anda que voy a endurecer el corazón del faraón. Ajá, claro. Eso, ¿no? Estoy buscándolo, sí. Claro, por ejemplo, cuando Dios apareció por primera vez a Moisés en la zarza ardiente del monte Horeb, le advirtió sobre los desafíos, que el faraón se iba a oponer y todo. Y entonces Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer, que tenía que mandar las plagas, que tenía que hacer estos milagros ante el faraón, porque él ya sabía también. Lo ya que sabía, ajá. es decir, a ver, mira, aquí justo está el versículo. Pero el Señor, en Éxodo 9:12, pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Claro, ahora, ajá. Si lo leemos, yo por mi parte voy a hacer. versículo interesante lo revise después de cada plaga. Sí. En el caso de la plaga del granizo dice, se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel tal como Jehová lo había dicho. Claro, eso sí, también lo vimos. en cada plaga, lo sigue repitiendo. Ajá, eso también lo vimos en la anterior lección, que cada vez que se marcaba una plaga, Se endureció. Ajá. Pero, o si no, bajaba la guardia y después volvía a Pero aquí viene algo interesante. Primero,
predestinación, esto que se endurecía el corazón y hacía endurecer Dios el corazón del faraón, no viene desde la primera plaga. Si nos ponemos a revisar, no es a raíz de la primera plaga. Claro, ¿no? Ya. Desde el principio. Ahora, el faraón ya estaba con su corazón endurecido. Antes de cualquier cosa, ya el corazón del faraón estaba endurecido, porque nos damos cuenta que llegó Moisés a hablar antes de que empiecen a descender las plagas, ¿no? Y él ya tenía el corazón endurecido. Ahora, sí, Dios nos tiene predestinado, pero tanto a ti como a mí nos tiene predestinado para salvación. Desde el momento que Dios, tú vienes a este mundo, ya existe un plan de que, hemos escuchado, De salvación. un plan de salvación, y claro que estamos predestinados, pero a salvación. ¿Qué pasa con nosotros cuando al transcurso de nuestras vidas a veces nos alejamos de toda la cuestión? Y y Dios comienza, sabemos que este es el objetivo, ¿no? Ser salvo, pero en medio del camino nos desviamos, ¿no? Y es ahí donde Él empieza a utilizar recursos como el Espíritu Santo, la vocecita en tu oído, empieza a utilizar a un Moisés, empieza a utilizar a amigos, para que tú vuelvas a esa porque Dios nos destina a salvación, pero no nos obliga a que nosotros aceptemos. Es errado, De hecho, ¿no? esa es la Es raro, del ¿no? albedrío. Ajá, eso se Ahí llama entra. el libre albedrío. Estamos predestinados, pero tú tienes opción a aceptar esa predestinación, podríamos decir. O la aceptas o simplemente no Es decir, quieres. acepto, y yo podría ahorita profundizar un poco más de que tenemos dos predestinaciones. A salvación, a predestinación, porque Satanás también hace su predestinación. Hace eso. También, él desde mucho tiempo ya quería predestinarnos a morir. Exacto, él también arma su plan y nos tiene a todos predestinados a morir, ¿no? Claro. Y ya depende de nosotros. Si queremos aceptar la salvación o la perdición. De igual manera, el faraón, no es que el faraón Dios lo creó para que cause el mal al pueblo, para que sea perdido, ¿no? No. Imagínate cuántos años Moisés estuvo ahí con el faraón, lo vio crecer, tal vez sus principios, cómo era ese hombre diferente. Así, todo ese tiempo, tal vez fue una época para que el faraón viera a alguien cómo era diferente, ¿no? Tal vez fue el tiempo, pero cuando nosotros hacemos oídos sordos al Espíritu Santo, es ahí donde ya no puede actuar Dios sobre nosotros y simplemente nos deja hacer, ¿no? Retira. Sí. Exactamente, diciendo lo que vos dijiste al inicio, que el faraón no endureció el corazón cuando iniciaron las plagas. Cuando Moisés fue a hacer la petición inicial de que dejara ir el pueblo, faraón dijo, ¿y quién es tu Dios? Yo no lo conozco. Así le dijo, ya estaba como que reacio y totalmente negado a dejar ir al pueblo, ¿no? Entonces, es algo como que, yo lo veo como que un plan muy bien trazado para que todo se diera, ¿no? Para que todo se diera conforme Dios quería, ¿no? Para que el pueblo pudiera salir libre, ¿no? Todos estos pasos, esas pautas que se hicieron, todo con un propósito, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de la predestinación. Claro. ¿Verdad? Y mira, aquí decía algo chévere. Cuando la presencia de Dios se acerca a una persona, se produce un cambio. El corazón se ablanda o se endurece. Es imposible permanecer neutral cuando un mensaje de Dios viene. No hay un término medio, ¿no? O el corazón se endurece como fue el del faraón, o Se ablanda. se ablanda. Pero vemos cuál fue la consecuencia de ese Es como acercamiento de esas Dios. predicaciones que tú recibes, tú sientes como que te están hablando y de repente Ajá. te achicoplas y lloras y así pasa. Exacto. Y vemos cuál fue la consecuencia. Es decir, el faraón, Dios se acercó por medio de Moisés, pero la consecuencia del faraón fue endurecer más su corazón. Porque no dice que Dios de un inicio endureció él su corazón. Ya tenía endurecido, sino que lo endureció más su corazón. Ajá, eso fue a raíz de que fueron las plagas. Ajá. Ahí fue que Dios ya lo endureció. Porque dice, Dios endurece- De hecho, la raíz fue cuando le mostraron el milagro de la vara, que se convirtió en serpiente. Ahí empezó como poco a poco así, no, yo me niego a creer esto, hasta que alguien no me diga lo contrario, yo voy a seguir manteniendo al pueblo aquí en cautiverio. Sí, es que también el ego del faraón, nos recordemos que un faraón en ese tiempo era como un dios. Incluso ellos tenían sus creencias, tenían a sus dioses, tenían, es decir, Dioses. y que venga un subordinado de él a decirle, mira, tienes que hacer esto. El ego Una del- persona cualquiera para ellos, una persona que viene de tierras sucias, que le venga a decir, libera a mi pueblo, o sea, claro que de repente te pega en el ego, te pega en algo diciendo, ¿y esta persona quién es para decirme qué hacer? ¿Acaso es alguien importante? ¿Es alguien como yo? ¿O es alguien como tal persona? No. Si no ven, como por así decirlo, los lujos, el poder y el reino que tienen,
Claro. Ahí sí le da Tal vez, bola, ¿no? pero no. dice, además te fuiste cuántos años a cuidar borregos y me vienes a hablar a mí con esa autoridad. ¿Qué estás loco? Y cierto, no sé si Ni siquiera podía hablar bien, ni siquiera Eres recordaba el idioma. hasta tartamudo. el asesino que eran, si no me equivoco. Claro, y saliste como, eres un asesino, un ¿sabes? prófugo. Eres un prófugo. Llévenselo preso. Extradítenlo a Estados Unidos. Mandar preso, lo puedo mandar preso. Extradítenlo a Estados Unidos. O sea, ¿quién eres tú para hablarme? ¿Quién eres tú? Exacto. Eres peor que yo, quizás. Ajá, y aquí dice que el faraón ya había trazado obstinadamente su propio curso en contra de las demandas de Dios, ¿no? Dicen que después de las plagas, el corazón del faraón y él fue el que lo fue endureciendo su propio corazón, ¿no? ¿Alguna vez aquí hay una pregunta chévere, ¿alguna vez hemos ignorado las instrucciones de Dios? ¿Y cómo afectó eso en nuestras consecuencias? Normalmente siempre son consecuencias malas. Son Normalmente, consecuencias malas. cuando nos vamos en contra de... Porque desde chiquitos es como que nos hacen un estilo de vida, ¿no? Las Sí, a cosas veces que le les llamamos, hacen. a veces le llamamos la contra a los papás, ya cuando nos Yéndonos corrigen ahí. así, ni yendo a Diosito, cuando le hemos dado la contra a nuestros padres, ¿no? Aunque y no nos hemos- dura, no nos dura. Ajá, y hemos obtenido nuestras consecuencias. Igual como es con Dios, ¿no? No nos libramos y después decimos, ay Señor, ¿por qué me castigas? 3 doritos antes. 3 doritos antes. Estaba Embarrándote haciendo en- una maldad que quién sabe qué. Ajá. Y al rato, Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas, ¿Qué Señor? haces esto Igual- conmigo? Igual, muchas veces no obedecer la voluntad, no hacer la voluntad de Dios también es parte de la predestinación. Claro. Es que ahí te estás metiendo en un... Es decir, Estás metido en la mano del fuego. sí, oye. A ver, dice que no hacer la voluntad de Dios, Se lo dejo a mi amigo Cristian. no hacer la voluntad de Dios dice que puede ser parte también de la voluntad de Dios. Ajá. ¿Directa o indirectamente? ¿Cómo? Pero mira, la pregunta que hizo al inicio, se parece a lo que hizo al inicio, tal vez el mal que a mí me pasa es un beneficio para la otra persona. Claro. Ah, sí, ese chiste. Pues recuerda que a las dos personas Dios les está hablando. Porque mira, el faraón estaba endureciendo su corazón. Y la voluntad de Dios es que sería que el faraón se salvara. Y ahí que estaba, que lo estaba endureciendo el corazón, pero era la voluntad, pero era el plan para que el pueblo salga. Ya, un claro ejemplo. Nos acordamos de que es un poco más allá, más acá de la historia. La de Nínive. Nínive. Ah, Jonás. ya. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué es Al inicio, antes de... ¿Iba a ser? Predicar a Nínive. No, destruido. No, pues Ah, Nínive- no es cierto. Nínive iba Hacer destruir la primera. a ser así como destruido. Sodoma y Gomorra. Y yo pensaba, ¿no? Yo digo, como lo que vos dijiste, que se parece a lo que vos dijiste al principio, ¿no? Que tal vez el mal que nos pasa a nosotros es un beneficio para otra persona, ¿no? Y entonces yo digo, la voluntad de Dios quiere que todos nos salvemos, Dios quiere que todos vayamos al cielo. Entonces Dios también quería que el faraón vaya al cielo, pero en ese momento la postura de faraón y como que lo que a él le tocaba hacer en esta historia era endurecer su corazón. Era ser villano. Claro. Le tocaba tocaba ser su villano. arco de antagonista. Mira, Ajá. ¿cuál era, retrocediendo un poco o adelantándonos un poco a la historia, nos acordamos de Nínive? Ya, ¿cuál era lo que escribe Nínive? Destruirlo era el principal. Era destruirlo. ¿Y quién había dado esa predestinación que iba? ¿Quién había hecho el destino de Nínive? Dios. Dios, ¿no? Y le dijo a Jonás ahí. Pero Dios siempre, por más consecuencia o por más destino que una persona se haya dirigido, siempre va a haber una escapatoria o Una un plan, alternativa. una alternativa que Dios te da. Le dice, bueno, el pueblo está para destrucción, Ya está pero voy a condenado. mandar a Jonás a ver qué pasa, A ver qué surge. a ver qué surge. Y vemos la historia, ¿no? Nínive se terminó ¿No? salvando. Pero esa generación se salvó. Pero al final de cuentas, Solo fue esa generación de ahí. luego fue destruido. Sí. Ahora, volviendo al del faraón. Dios le dio varias oportunidades al faraón. Porque eso es lo que yo creo antes de que sigas. Yo creo que tal vez el faraón necesitaba endurecer su corazón e ir en contra de la voluntad de Dios para más después darse cuenta del poder gigantísimo que tenía Dios, que al final terminó, incluso cuando se retractó, cuando ya se habían ido, se retractó y fueron a buscarlos, igual no lograron, ¿no? No lograron, se hundieron, se ahogaron todos. Exacto. Entonces, Y nos En generó- un intento de salvar el poco algo que le quedaba después de dejar el pueblo, y dijo, dice, ¿no? La Biblia no dice, y el faraón y volver a su corazón y los volvió a perseguir.
Ajá. Si se supone que él la deja ir, ¿por qué vuelve? Claro, murió, sí, creo, ¿no? Por ahí creo que decía la Biblia que el faraón murió con su ejército. Ajá, ¿verdad? Yéndonos, porque ya aquí producción está diciendo que nos queda 5 minutos. Que nos queda 5 minutitos nomás. Pobrecito. Mira, a veces hay destinos. Es que llamarlo destino, Suena como Predestino. bruja. es que sí. Suena como brujería por alguna razón. Esta palabra la han ensuciado tanto las películas y todo, La gente- digo, que nos entendemos de otra manera, ¿no? Pero vamos a hablar Tu destino entendiendo la está voluntad de sellado. Dios, como cristianos, la voluntad de Dios. A veces es muy complicado nosotros entenderla. Pero ¿qué pasa? Mientras nosotros más nos acerquemos a Dios, mejor vamos a escuchar su voluntad. ¿Cómo le escuchamos su voluntad? Nosotros por medio de qué hablamos a Dios. Nosotros le hablamos por medio de la oración, lo escuchamos por medio de la palabra. Si nosotros no oramos, si nosotros no oramos ni leemos su palabra, nunca vamos a entender la voluntad de Dios y qué es que nos tiene predestinado para nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé, vamos a ir cerrando, creo. Para culminar, hay algo interesante. Sí, vamos a hacer un pequeño entre paréntesis, digamos, recordemos a Judas. Que en la Biblia, exactamente en Salmos 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Este se puede decir que es un tema un poquito debatible porque, o sea, Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús, así como el faraón estaba predestinado a endurecer su corazón y que no dejar ir al pueblo. Judas formaba parte del equipo más íntimo del discípulo, incluso recordemos que él se sentó cerca de Jesús. Claro. Y hasta en Lucas recalca diciendo, a quien yo le dé mi pan, esa persona me va a traicionar. Ya en la Biblia está muy descrito que alguien iba a traicionar Judas a iba a Jesús. ser villano. Sí, pero aquí hay un problema. Durante la última cena Jesús declaró esto y las acciones de Judas estaban claras, profetizadas y previstas. Así que, ¿dónde entra en juego el libre albedrío con respecto a Judas? ¿Tenía que traicionar a su maestro? Obviamente sí. Al tratar de entender cómo Jesús y los profetas del Antiguo Testamento sabían que Judas haría esto mucho antes de que llegara el momento, o sea, ya antes de que naciera Judas, antes de que existiera su descendencia, ya estaba predestinado a ser la persona que iba a traicionar a Jesús. Y según el Evangelio de Juan, es probable que Jesús y Judas estuvieran sentados uno al otro. Dar comida directamente, como un dato, dar comida directamente a otra persona simboliza un acto de amor sincero. Incluso en las bodas, el novio y la novia, o bueno, los esposos, parten la torta y los primeros en repartirse son ellos. O sea, el esposo le da a la esposa y el esposo le da al esposo y ahí queda como un acto de amor sincero. Bueno, y así como Jesús ofreció su pan a Judas, comida de sus propias manos, le estaba ofreciendo un amor y una amistad de manera tangible. A pesar de que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, aún le estaba mostrando amor y Le estaba dando misericordia. oportunidades. Exacto. La predicción de Jesús sobre sus acciones no era una declaración formal, sino una súplica final, diciéndole, sé que tú estás destinado a eso, pero aún tienes oportunidad como de dejarlo atrás, dejar atrás esto y evitar estos problemas de que todo tenía que pasar, aunque ya estaba realizado, dijo, aún así te perdono. Aunque tú vayas a traicionar, yo te perdono, te de bien pan. Incluso siento que perdón, porque tú cierres, pero Nada, te preocupes. incluso la traición no fue lo peor de Judas, ¿no? Porque tenía la oportunidad incluso traicionándolo a Jesús. Traicionó de lo Fue poder lo que hizo traición, ¿no? Eso Que no sí. pudo, Sobre eso la vida. se quitó la vida, ¿no? Se Porque suscribió de la vida. todos los discípulos la embarraron. Exacto, Todo. hasta aquí me hace acordar de algo que casi nadie estaba en el momento que crucificaron a Jesús. El único que estaba era el discípulo amado, Juan. Incluso, ok, lindo, tal vez era necesario que Judas haga tal cosa, pero tranquilo, es decir, la embarraste, pero tienes un plan de salvación todavía. Exacto. Pedro Pedro se arrepintió. se arrepintió de haberlo Se negado. arrepintió, la culpa lo carcomió y después decir, maté a un hombre por un par de piezas de plata y imagínate pensar en eso te carcome por el resto de tus días. Y esa es la mejor manera de dejar de escuchar esa voz es, Claro. y ahí ya llegamos a lo que digamos. ¿Por qué habrá ofrecido a Judas la oportunidad de tomar una decisión distinta? Podemos ver que las profecías del Antiguo Testamento no obligaban a Judas en sí a hacer nada. O sea, aunque estaba predestinado, no era como decirlo, es tu obligación traicionar a Jesús. Tenía opción. Tenía opción, o sea, nunca la Biblia menciona que él ya estaba destinado a matar a Jesús. No,
No, A ver. le daba la oportunidad. ¿Estaba predestinada a traicionarlo? Sí. Es como cuando tomas una mala acción y tú ya sabes las consecuencias, pero no tienes que quedarte así. Judas rechazó la oportunidad por su propia voluntad y así demostró el hecho de que Dios sepa de antemano qué decisiones vamos a tomar, no significa que estamos obligados a elegir ese camino. Y aquí entra. El faraón estaba predestinado a endurecer su corazón y no dejar ir el pueblo, pero tenía otras opciones. Pero no, siguió ablandándose, endureciéndose, la palabra es endurecerse. Siguió endureciéndose a pesar de todo lo que hacía. Ya estaba predestinado esto. Y el que decidió seguir el camino, ya es otra cosa. Por algo es el libre albedrío. Cada vez que rechazamos la invitación de Dios, a veces nos da mucha chance a eso, a separarnos de Él, de dejar de escuchar su voz y dejar de oír al Espíritu Santo. Da claras señales de que poco a poco nos apartamos, pero no significa que estemos desviados del camino de la salvación. Bueno, buena reflexión. Ajá. Que Muy lindo, es una lección que ya da para largo, igual a lo que nos dejan hablando. Sí. No, Es vamos. que sí, aquí vamos a jugar con fuego si hablamos de la predestinación. está bueno, está bueno. Una linda historia, muy bien. Para finalizar, voy a hacer una oración, ¿no? Para despedirnos. Inclinamos el rostro, querido Dios, te agradecemos por este increíble día en el que podamos hablar de ti, Señor, intercambiar nuestras ideas sobre el pedazo, Señor, de lección que nos dejaste aquí para que aprendamos más de ti, Señor. Que esta lección llegue a las personas indicadas y que podamos salvar, Señor, personas para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chicos, los queremos. Nos vemos en un próximo episodio de Redención. Eso todo. A ver. El próximo Chao, chicos. Los queremos.